Bienvenidos todos a su programa Revelaciones. Hoy tendremos la presencia de Gabriel Martínez, candidato a asambleísta. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, @laestacionGYE. Además, en radiocentro.es. Gustavo. Revelaciones. Gracias, Lores. Y vamos a conversar con José Gabriel Martínez Castro. Él fue conocido en el ámbito nacional como ministro de Transporte, sobre todo en una época muy difícil, la de la pandemia en el año 2020, un reto bastante interesante y fuerte como funcionario del gobierno de Lenín Moreno en aquel momento. Y ahora pues lo tenemos como candidato a asambleísta, pero más queremos conversar sobre su faceta personal. Todavía tiene 45 años, a punto de cumplir este 25 de enero 46 años, padre de 3 niñas y de un varón. Tiene su esposa y tiene una vida familiar también bastante marcada por su función pública y privada. Bienvenido, Gabriel. Gustavo, Lorena, muchas gracias por recibirme, por darme este espacio. Y un gran saludo para todas los radioescuchas de Radio Centro. Gracias por también estar con nosotros en Revelaciones, en la estación online. También nos pueden ver en nuestras publicaciones en Facebook y redes sociales, también en YouTube. Gabriel, como te conoce tu familia y tus amigos, ¿cómo se puede conjugar este ejercicio de la función pública y privada? Veo en tu currículum, en tu hoja de vida, que también te desempeñaste como reportero de temas económicos en Diario Expreso. Así comienza tu vida laboral. Todavía eras soltero en ese entonces. Por supuesto. Bueno, realmente siempre he estado vinculado por mi familia a los medios de comunicación, pero mi primer trabajo, digamos que formal, fue como reportero en el área económica de Diario Expreso, cuando yo estudiaba economía en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Entonces, realmente me quedaba bastante bien articulado, por decirlo de alguna manera, porque mientras yo estaba estudiando economía, trataba temas y pasamos, por ejemplo, momentos muy importantes como la dolarización, y que me tocó cubrir ese proceso en el cual pues muchísimas familias perdieron pues sus ahorros de toda la vida, provocó una situación de migración masiva, pero al final del día una política económica que ha permitido al país desarrollarse, y parte de mi ejercicio como periodista en esa época fue cubrir todo lo que estaba pasando en el país en ese momento y principalmente en la ciudad de Guayaquil. A mí también casualmente me tocó cubrir mucho aquello en el canal donde trabajaba en aquel entonces, las variaciones de cotización que había antes de que se decrete la dolarización y fijando el dólar en 25,000 sucres, lo cual siempre considero que fue muy doloroso porque había gente que tenía ahorros en sucres y se le pulverizaron, pues, ¿no? Yo me acuerdo que yo cogía mi sueldo en sucres y me iba rápidamente a la 9 de octubre a cambiar el dinero en dólares, porque como estudiante de economía ya preveía que la depreciación de nuestra moneda iba a continuar, y recuerdo que me dedicaba mucho a eso, ¿no? A cambiar y algo de dinero me habré ganado, pero obviamente principalmente intentaba era conservar mi sueldo y obviamente protegerlo, ¿no? Eso me ayudaba a pagar mis estudios, a tener algún tipo de ocio, pues en esa época debo haber tenido 19 años, 20 años. Entonces, pero ya previsible. Pero ¿no? ya estábamos, y creo que fue muy útil, ¿no? Conversábamos con los superintendentes de bancos, tuvimos cierre de bancos de una manera terrible, y coincide también con una época en la que yo hacía representación estudiantil. Yo era tesorero de la Federación de Estudiantes, y recuerdo mucho que ahí llegó Yamil Mahuad, pues, ¿no? Presidente de esa época, y que cuando lo recibimos en el aula magna, casi que lo recibíamos a Kennedy, ¿no? ¿Quién se hubiera imaginado después de que este tipo iba a destruir el país como lo hizo, ¿no? Sí. Y ahora, después de esa faceta estudiantil y de ser dirigente de la Federación de Estudiantes, catedrático de Economía ahora. Bueno, sí, siempre he estado muy vinculado a la universidad. Realmente creo que la universidad es un espacio fabuloso, donde uno discute, donde uno crece académicamente. Y he estado vinculado, bueno, primero como estudiante, representante estudiantil. Incluso fui representante de los graduados ante el Consejo Universitario, cuando se creó esta figura a través de una reforma que se dio a la Ley Orgánica de Educación Superior.
Entonces se creó la figura de tener un representante de graduados en el consejo universitario justamente para medir qué tan bien le estaba yendo a los graduados de la universidad o no, porque al final del día el producto de la universidad son sus graduados, y si a sus graduados les va éxito en sus distintas profesiones, sea como abogados, como economistas, como periodistas, como médicos, entonces es que la universidad está haciendo un buen trabajo, y creo que fue muy provechoso ser parte de ese consejo universitario. Yo lo gané con una elección, no es que me nombraron a dedo, participé de una elección en la cual ganamos digamos que con una gran votación, y fue muy interesante mantener ese vínculo entre los graduados y la universidad, y obviamente corregir aquellas cosas que de acuerdo a la demanda laboral tenían que corregirse también dentro de la universidad para poder, digamos, entregar mejores profesionales hacia el mercado. Me llama también la atención en tu hoja de vida, Gabriel. Yo te conozco porque en algún momento coincidimos en alguna función pública. Prácticamente tú eras mi jefe dentro de esa estructura y pudimos conversar temas institucionales, profesionalmente. Pero también hay otra faceta en tu hoja de vida, que es la de ser gerente general de una compañía gráfica que se llama Graphirin Prem, y que ya tiene la fecha más de 15 años en el mercado. ¿Cuál es el reto ahora en que todo es digital en este negocio de la industria gráfica? Bueno, sí, yo empecé cuando tenía 26 años aproximadamente, y realmente fue un gran reto. Yo después me involucré mucho incluso en la representación gremial de la industria gráfica, también ayudando y contribuyendo un poco a defender los intereses de ese sector. Pero empresarialmente, digamos que cuando empezamos en el 2004, por allá ya casi más de 20 años, todavía había mucho empuje al tema gráfico, había mucho producto, habían muchas revistas, nosotros nos concentramos mucho en hacer revistas, mucho en hacer este tipo de periódicos de cortos tirajes, y había una gran cantidad de editoriales que trabajaban para nichos, ¿no? Para nichos, gente que le gustaba el surf, gente que le gustaba la moda, gente que le gustaba algún tema político. Hasta la pesca. De todo, había revistas de agro, revistas de economía. Hoy, obviamente, todo eso se ha trasladado, y la tecnología es interesantísimo ver cómo las previsiones y la gente que intenta mirar hacia el futuro de alguna manera lo preveía, ¿no? Pudo determinar de que muchos productos que son categorizados como productos pull, o sea que el consumidor los jala para consumirlos, ese tipo de productos gráficos iban a desaparecer. Usted ya no ve revistas, ya no ve enciclopedias, la gente cada vez lee menos libro físico y se ha pasado mucho a lo digital. Yo todavía sigo leyendo en papel, incluso mi suscripción al diario la recibo en papel porque me gusta todavía ese proceso, pero obviamente las nuevas generaciones van a ser diferentes. Pero entonces en el proceso empresarial tenemos que innovar, y creo que eso es para gran parte del reto para los empresarios, poder adaptarse a las tendencias, poder adaptarse a las nuevas tecnologías y a las preferencias del consumidor. Entonces fuimos cambiando de hacer revistas, a hacer catálogos comerciales, de esos que se vendían mucho de tipo puerta a puerta. Entonces correcto, que la gente iba con un catálogo y vendía un zapato, vendía una ropa, vendía un maquillaje, o vendía una joya, vendía algo. Eso cambió mucho también con la pandemia después, porque las personas comenzaron a evitar que la gente entre a sus hogares, todo el mundo se confinó. Entonces eso también provocó un reto de cambiar la dirección de la empresa hacia otro tipo de productos. Yo me separé en diciembre del 2018 de la compañía como gerente, continúo siendo accionista, pero me separé de la gerencia general porque entré a la función pública y obviamente no podía seguir siendo representante legal de una empresa privada mientras ejercía cargos en el sector público. Y yendo a eso, justamente en el 2018 ostenta José Gabriel Martínez Castro el cargo de secretario general de la Vicepresidencia de la República, cuando el segundo mandatario era el también economista Otto Sonnenholzner. Sonnenholzner. Difícil de pronunciación, pero probablemente hasta me corrija si me escucha. ¿Sabe por qué lo digo así? Porque una vez, incluso también estuvo ahí José Gabriel Martínez como ministro de Transporte, hubo una graduación de artesanas de la belleza en el Parque Samanes, y acompañé a mi entonces jefe, quien me puso como mensaje a García que él tenía que estar en ese evento, y fuimos. Y la graduada agradece al economista
y le pronuncia así, Otto Sanjasna. Y Otto como que se sorprendió que por fin pronuncian bien su apellido, porque nosotros lo españolizamos, lo ecuatorianizamos. Claro, lo intentamos pronunciar como bien Como salga. nos salga. Pero yo tuve la oportunidad, Otto, tenemos una amistad de muchos años, incluso por parte familiar, nuestros padres son muy amigos. Y él me invitó a ser parte de su equipo. En ese momento yo renuncié a la gerencia general de mi empresa, dejé mi tema privado, porque considero que Otto era un hombre responsable, capaz, profesional, y obviamente acompañarlo para mí fue un orgullo poder trabajar con él, y creo que hicimos un buen trabajo durante la presidencia, un hombre muy sobrio para su administración y muy responsable. Entonces, ante el pedido de que lo acompañara como secretario general, que al final del día el secretario general de la presidencia o de la vicepresidencia son quienes firman todos los contratos posteriores, son quienes ejercen la representación legal realmente, los que tienen que lidiar un poco con la administración diaria ya de cada una de las instituciones. En el caso de la vicepresidencia, y era una me tocó vicepresidencia muy activa. Muy activa, y que obviamente y logramos hacer primero, él tenía una visión y la compartíamos de eficiencia y de respeto al dinero de los ciudadanos, el respeto del gasto público, que no podía ser en exceso, y que encontramos una vicepresidencia con muchísima gente que no se necesitaba, con exceso de Redujeron vehículos. el rol, ¿no? Reducimos el rol, tanto que entregamos un edificio completo. Eran 2 edificios de la vicepresidencia, entregamos un edificio completo porque había gente que no estaba prestándole realmente un servicio a la ciudadanía. Y con ese objeto, con ese propósito de precautelar y de cuidar el dinero de los ciudadanos, teníamos que ser lo más responsable, y creo que llevamos y dejamos una vicepresidencia que se ha logrado mantener así a posterioridad, de que sea eficiente y que obviamente cumplía. Nosotros a Otto le dieron unas asignaciones de acuerdo a lo que manda la Constitución, que el vicepresidente cumple las funciones que le asigna el presidente, y a él lo pusieron a trabajar temas de acuerdo nacional, el Gran Acuerdo Ecuador, que la idea era buscar políticas públicas en las cuales se comparta con el sector privado la construcción de las mismas, y de esa manera garantizar de que sean mucho más longevas y que tengan una vida a mayor largo plazo. Y también a resolver muchos problemas. Mire, cuando llegamos con Otto, habían muchísimas obras que no se habían terminado. Y una de las razones por las que después ocupé el cargo de transporte y obras públicas fue porque comenzamos a identificar obras que tenían más del 80% de avance, 90%, 70%, pero que estaban detenidas por algún problema legal, por algún problema económico mínimo, por algún problema técnico, y comenzamos a destrabarlas. Y una de las primeras fue este distribuidor de tráfico que está en Santa Elena, que ahora mucha gente lo utiliza para poder irse a San Pablo, para poder irse a diferentes localidades, y que estaba parado ya 4 años cuando nosotros entramos. Y tomamos la decisión de resolverlo, trabajar con los ministros y comenzar a destrabar para que la obra pública le dé servicio al ciudadano. Entonces, con eso tuvimos una gran coincidencia y comenzamos a hacer mucha presión para que los ministros resuelvan y entreguen esas obras a tiempo. Bueno, ya no a tiempo porque estaban muy atrasadas, pero que las concluyan para que le sirvan a la ciudadanía. Eran necesarias, como el tramo Santo Domingo-Buena Fe, ese tramo bastante comercial, tráfico liviano y pesado, y que a usted como ministro de Transporte, como ministerio rector, tanto de la ANT, Agencia Nacional de Tránsito, y CTE, Comisión de Tránsito del Ecuador, le tocó en tiempo de pandemia darle circulación y seguridad, porque los únicos carros que circulaban eran los que transportaban medicamentos, víveres, combustibles, repuestos para vehículos. Y yo recuerdo que usted en algún momento le pidió al director ejecutivo de Comisión de Tránsito del Ecuador, el economista, el abogado Eduardo Ayala, que vigile y le tenga mucho cuidado con los agentes de tránsito a esa zona. Bueno, nosotros tuvimos creo que 2 momentos muy, muy críticos durante el gobierno. El primero, el paro de octubre del 2019, ahí recién me había incorporado, y fue un paro muy complejo porque obviamente se eliminaba el subsidio de los combustibles, de varios combustibles, el diésel y extra. Ya la gasolina super estaba liberalizada desde diciembre del 2018. Pero eso nos tocó con mucho esfuerzo lograr levantar el paro de transportistas, y lo hicimos. Llegamos a un acuerdo con los transportistas para poder levantarlo. En conjunto, ahí nos ayudó mucho la Comisión de Tránsito, el abogado Ayala, que se desempeñaba como director, el mismo trato directo y obviamente ese diálogo franco con ellos
nos permitió levantar el paro de transporte en 2 días, me parece. Y ya después vino el paro de los indígenas, que fue otra realidad que era ya parte de una dinámica completamente distinta y que ya no era, digamos, responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y el otro gran reto fue la pandemia. La pandemia nos golpeó muy duro desde marzo del 2020, cuando ya se declara la emergencia nacional. Y esto de aquí provocó reducción en presupuestos, pero principalmente como ministerio nos pusimos este proyecto de corredores logísticos. ¿Para qué? Para que no se detenga la circulación de los productos permitidos, o sea, comestibles, productos de exportación, la movilización para áreas estratégicas. Esto significa para servicios públicos, para producción de empresas públicas. Todo eso se permitió trabajar, pero gracias a a este diseño de los corredores logísticos que permitían que a lo largo de las principales vías del país primero exista, seguridad, porque como estábamos confinados, no había tráfico normal, entonces eran las carreteras completamente desoladas. Necesitábamos tener seguridad. Eso lo trabajamos con la policía, con los militares. Luego, tener habilitadas las gasolineras, porque como estábamos confinados, muchos comenzaron a cerrar las gasolineras, los restaurantes, las vulcanizadoras. Entonces los transportistas no se querían mover porque se iban a quedar sin combustible en un punto determinado de la carretera. Teníamos que garantizar la provisión de servicios al transporte. ¿Cuál era el objetivo, el propósito de esto? Que los productos de la sierra lleguen a nuestros mercados y que los productos de exportación lleguen a los puertos, de tal forma en que nunca se afectó la exportación de nuestros productos ni el abastecimiento de productos elementales para la supervivencia, ¿no? El tráfico, el tránsito de combustibles como el gas doméstico, que tiene que moverse. Entonces, todo esto aquí se logró hacer porque hubo un trabajo muy, muy dinámico y incluso atendiendo emergencias viales. No paramos la atención de emergencias viales y carretera que tenía alguna afectación, puente que tenía alguna afectación, igual eran arreglados. Justo cayó ceniza también. Cayó ceniza. Y el ministro fue a Payatanga, que había claro, sido el lugar donde cayó la mayor cantidad de ceniza del Sangay, si mal no recuerdo, y algunos cantones de la provincia de Bolívar. Pero eso sabe cómo se logra, economista. Y yo siempre lo cuento con orgullo, porque hay un ministro que se mueve, y creo que Lorenita, a propósito, tiene algunas preguntas. Un ministro que se mueve y no se queda detrás del escritorio. Hay que estar activo porque es la única forma, y es tanto así de que justamente en pandemia se nos va un tramo del puente del río Upano, en Macas, y ese tramo que se nos va, el acceso al puente, nos moviliza hacia allá para poder garantizar y supervigilar de que se den las obras para poder rehabilitar el puente. Ahí me contagio de COVID porque había una alerta alta de contagio en ese momento en Macas. Y bueno, me tocó incluso hasta vivir la enfermedad de COVID y obviamente es terrible, trágica, aquel que la haya tenido, que la haya padecido y el que la haya sobrevivido. Y hubo gente que estuvo en peores condiciones. No se sabía cuál era el tratamiento. Complejo y obviamente, pero era parte de estar activos, de entender de que los ministros deben de estar en la calle, deben de estar en territorio atendiendo las necesidades. Lore. ¿Cómo está, economista? Bienvenido. Tras la descalificación del empresario Jan Topic, ¿no se ve usted en desventaja, tal vez, su partido como tal? Por supuesto, claro, fue un golpe muy duro que lo hayan sacado a Jan Topic de la papeleta en un acto completamente arbitrario, en un acto completamente ilegítimo y que no dudamos que tenía la única intención de dejar polarizada esta elección. Pero también estamos viendo de que las encuestas muestran un gran número de indecisos que a pesar de el tiempo que ha transcurrido todavía no toman una decisión. Nosotros creemos que Enrique Gómez, si logra trasladar su mensaje, si logra permear su mensaje a la gran cantidad de la población, puede convertirse en una opción que pelee y que ya en la historia ecuatoriana no debemos de sorprendernos cuando hay estos resultados electorales que son sorpresivos. Hemos tenido desde Lucio Gutiérrez, pasando por Rafael Correa, pasando por el mismo presidente Noboa, que pocas semanas antes de las votaciones nadie los ponía peleando una segunda vuelta y sin embargo lograron entrar y lograron incluso hacerse de la presidencia de la República. Entonces creo que el país no es ajeno a tener sorpresas electorales de último momento. Usted tuvo algunos cargos públicos en el gobierno de Lenín Moreno. Me atrevo a preguntarle, ¿qué cree usted, Lenín Moreno? ¿Salvador o traidor?
No, el presidente fue un buen presidente, yo siempre lo voy a considerar así. Yo creo que si usted comienza a comparar con los presidentes actuales, hay una gran diferencia. Nosotros no teníamos los niveles de inseguridad que estamos viviendo. Cuando yo dejo el Ministerio de Gobierno, nuestras tasas de muertes violentas por cada 100.000 habitantes era de 12 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Pues estamos en 45. El año 2024 va a ser el segundo año más violento de los últimos 10 años, solamente superado por el año 2023, que el presidente era el señor Lasso. En el gobierno de Moreno no tuvimos apagones, tuvimos que enfrentar una pandemia que golpeó la economía, no del Ecuador, golpeó la economía del mundo, Teníamos precios negativos del barril de petróleo. O sea, eso es de revisar la historia. El PIB mundial habrá caído en 5 puntos, desde el Ecuador cayó en 7 puntos, y sin embargo logramos conservar la economía, logramos conservar la dolarización y logramos dejar pautas muy importantes como la eliminación de subsidios completamente nefastos como los de combustibles. Entonces yo creo que Moreno cumplió su rol en la historia y él le fue leal a los ciudadanos, no a un partido político ni a un caudillo político. Usted es nieto de don Galo Martínez, fundador del Diario Expreso. Cuéntame un poquito de su relación con su abuelo. Bueno, mi relación con mi abuelo fue muy cercana en los últimos años porque compartíamos esta pasión por la política, compartíamos esta pasión por servir, por tener o desear un mejor Ecuador, y eso hacía que conversemos mucho de qué es lo que estaba sucediendo en el Ecuador, ¿no? Creo que él siempre me dio muchos consejos. Él era la persona a la que cuando me propusieron estos cargos fue el que realmente llamaba primero. Cuando me propusieron, por ejemplo, ser ministro de Gobierno, ministro de Transporte y Obras Públicas, y él siempre tuvo una respuesta muy clara. Uno tiene que estar dispuesto a servir, uno tiene que estar dispuesto a tomar los desafíos, que uno no se puede amilanar ante cualquier tipo de situación, por más adversa que sea, y no puede, acobardarse en los momentos más difíciles. Cuando yo acepto el Ministerio de Gobierno, había pasado en febrero del 2021 la primer gran matanza en las cárceles del país. Yo era ministro de Transporte y Obras Públicas en esa época. Ahí murieron 80 personas, asesinaron a 80 personas en 3 diferentes cárceles del país. Eso provoca la salida del ministro de Gobierno de ese momento, y nadie pues ya quería a los 3 meses y después de una matanza de ese tipo aceptar un reto de esa manera. Pero cuando uno tiene la convicción clara de querer servir a su país, sabe que tiene que asumir los retos más complejos, y cuando el presidente me ofreció, obviamente le dije que estaba dispuesto a atender y a trabajar de donde él disponga. Y esto siempre lo hice por el pensamiento que me inculcó mi abuelo de tener voluntad y de saber que un hombre con voluntad puede vencer cualquier tipo de adversidad. Gracias, economista. Gustavo, ¿más preguntas? Sí, a propósito de lo que Lore ya mencionó acerca de la candidatura y la faceta política del economista José Gabriel Martínez Castro, quiero plantearle una pregunta acerca de cómo incentivar la participación de los pequeños y los medianos en la contratación pública, sobre todo de vialidad, ya que usted fue ministro de Transporte, para que se reactive también la economía del país. Mire, yo creo que la obra pública es imprescindible para sacar adelante un país. Cuando no hay capacidad de atraer la inversión privada por los problemas de estabilidad, por las diferentes circunstancias que se puedan dar, los gobiernos están obligados a invertir en obra pública y conservar esa obra pública en la cual ya hay inversiones previas. Pero eso tiene que hacérselo con cuidado. Por eso nosotros proponemos una reforma a la Ley Nacional del Sistema Nacional de Contratación Pública para obligar en todo tipo de contrato de obra pública a que se dé un anticipo de mínimo del 30%. ¿Y por qué? Porque esto va a permitir, va a motivar, va a incentivar a que medianos contratistas participen. Y esa gran participación, esa mayor oferta, va a provocar también que los precios referenciales se reduzcan. Y eso no lo digo porque me lo imagino, eso lo vivimos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuando sacábamos varios concursos, todos con anticipo, y en los cuales teníamos participación de 2 empresas, 3 empresas, y lográbamos descuentos o reducciones de los presupuestos referenciales del 15%, del 20%. Garantizando también la experiencia de la empresa. Claro, obviamente que tiene que cumplir con todos los requisitos. Pero adicionalmente, cuando vemos problemas en la contratación pública, principalmente en la municipal, que grupos de delincuencia organizada
Ahí está el caso de Manta. Los EDOs relacionados a Norero contrataban en el municipio de Manta porque daban 0% de anticipo. Sí, Entonces, los que tienen mucha liquidez ilegal se meten en este tipo de procesos para lavar el dinero. No puede ser que nosotros prestemos la obra pública para que se lave el dinero del narcotráfico, de las actividades delincuenciales. Por eso también sugerimos de que se implemente la obligatoriedad de la garantía de seriedad de oferta, para que el sector privado comience a analizar pues, a cada empresa que participa. Y cuando vea empresas de papel, cuando vea representantes legales que ponen a cualquier individuo, cogen a alguien que es conserje de algún lado o un individuo que vive en completa pobreza, lo ponen de representante legal de una compañía para que nadie llevarse el problema, pero lo ponen a que represente una compañía que contrata millones de dólares con el Estado. Esto no puede aceptarse. Esto se ha dado también con prefecturas en el país. Entonces, tiene que haber una garantía de seriedad de oferta para tamizar y evitar que entren cualquier tipo de empresas de papel a competir y a llevarse los dineros públicos. Muy bien, economista, para cerrar la entrevista y sobre todo este diálogo para conocer un poco más del perfil de José Gabriel Martínez Castro, algunas palabras finales. Bueno, yo creo que el país está atravesando momentos muy críticos y creo que lo que más desesperanza crea, lo que más desesperanza nos da es cuando los jóvenes quieren migrar del país y buscar futuro en otro lado. Cuando los estudiantes de colegio piensan en irse o los estudiantes de universidad piensan en irse y que muchos no lo hacen porque no tienen las posibilidades y para no irse de ilegales, pero igual tenemos récord de los países, nacionalidades que cruzan el Darién. Pero cuando nosotros tenemos una situación así en el país, debemos vernos obligados moralmente y cívicamente a dejarle un mejor país a nuestros hijos. Nosotros no estamos viviendo en un Ecuador mejor del que nos dejaron nuestros padres. Nosotros éramos jóvenes, podíamos salir a la calle, podíamos tener unas vidas tranquilas, podíamos emprender con un negocio y no tener miedo ni a que nos extorsionen, ni que nos vacunen, ni que nos secuestren. Tenemos que cambiar esa realidad del país y dejarle un mejor Ecuador a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y la única forma de hacerlo es decidiéndose a participar en política y hacer los cambios desde donde se deben de hacer, desde la legislatura, desde el Ejecutivo, donde deben de tomarse decisiones para que el futuro de un guayaquileño no sea irse a Europa o irse a Estados Unidos, sino quedarse haciendo fortuna y viviendo en su patria. Gracias, economista Martínez. Muy amables, gracias por su invitación. Buen día. Revelaciones. Esto ha sido todo en su programa Revelaciones. Nos vemos en una próxima emisión para saber un poquito más de lo que usted ya sabe. Gracias por su gentil compañía.